gustaría compartir con ustedes este tema y este sermón de sola escritura. Solamente para contextualizar un poco, recuerden ustedes la época de la Reforma, en que todo esto parte con un monje llamado Martín Lutero, que justamente inicia su protesta por la venta de indulgencias, este permiso para ser salvos. Y ese movimiento que empieza con Martín Lutero termina finalmente transformando la iglesia y la sociedad. Y si usted se fija en el contexto de la iglesia evangélica hoy en día, son cada vez menos, ¿cierto? Esto es real, son cada vez menos los que recuerdan nombres de los reformadores, son cada vez menos los que recuerdan estas 5 solas, y muchas iglesias se han apartado de lo que justamente es la Reforma y de cómo nació nuestra iglesia. Eso ha abierto el paso a teología liberal, a predicaciones basadas en conductas morales, y el propósito justamente es que nosotros recordemos estas 5 solas porque fueron y seguirán siendo de importancia para nuestros días. Amén. Les invito a que puedan abrir su Biblia en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Pero el sermón va a estar basado de los versículos 12 al 21. Así que les pido ahí que me puedan ir acompañando en la Biblia. Tengo la versión NBI. Les voy a pedir que se pongan en pie. Me encanta esa práctica del pastor David, por reverencia a la palabra del Señor, a pesar que son 21 versículos, pero nos vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente
que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Tengamos un momento de oración. Bueno, en mi estudio, estas no son cosas que yo haya sabido de antes, sino que en el estudio de Segunda de Pedro, me enteré de que muchos comentaristas, o antiguamente en la historia de la Iglesia, criticaron la autoría de esta carta de Segunda de Pedro, como si realmente el autor fuera Pedro. La primera carta de Pedro, el autor lo asociaron muy rápidamente, era Pedro, pero en esta segunda carta tuvieron algunas dudas, porque cambia un poco el estilo de la primera carta, cambia el griego utilizado en la primera carta, y es muy similar a la carta de Judas. De hecho, fueron los últimos dos libros, Judas y Segunda de Pedro, en agregarse al canon. Y esa similitud probablemente es porque Segunda de Pedro utilizó a Judas, es la teoría más aceptada. Pero muchos comentaristas dicen que está muy claro que Pedro es quien escribe esta carta, porque el mismo Pedro da testimonio de eso, da testimonio de haber sido testigo ocular de las obras de Jesucristo. Además, vamos a ver ahí después, desde el versículo 12 en adelante, que él cuenta que fue testigo de la transfiguración. Y en la transfiguración estuvo, además de estar Pedro, estuvo Santiago y estuvo Juan. Y Santiago ya había estado preso y probablemente había muerto, y Juan no tiene nada que ver en su estilo con esta carta. Y por si fuera poco, en el capítulo 3, versículo 1, Pedro dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. Entonces, para los comentaristas y autores es muy evidente que Pedro es el autor de esta segunda carta. ¿Y cuál es la idea de Pedro? Se habían introducido algunas falsas enseñanzas y falsas doctrinas en la iglesia. Habían falsos maestros, había falsa teología. Y no solamente pasa en los tiempos de Pedro, sino que también pasa en nuestros días. Vea usted en nuestra sociedad, la iglesia evangélica, o abra un poquito más el panorama y avanza un poquito más. Cada cual tiene su propia teología. Y llega a ser terrible, hermanos. Cada cual tiene su Dios, su verdad. Todo es relativo. Por lo tanto, me gustaría hacerle una pregunta hoy. ¿Cuál es la cosmovisión? ¿De qué manera tú riges tu vida? ¿Realmente se basa en la Escritura? ¿O eres de las personas que basa más su vida en la política, en alguna corriente filosófica, o en la opinión de la mayoría? Supe hace muy poco la importancia de las encuestas cuando se van a elegir políticos. O sea, ¿se dan cuenta que de repente aparecen en la tele y dicen va ganando tal persona? Porque hay muchos que siguen la voz de la mayoría y dicen, ese va ganando, entonces yo voy a votar por eso, porque me gusta la opinión de la mayoría, no acepto ser minoría. Entonces, fíjense, ¿eres de aquellos que siempre está de acuerdo con la opinión de la mayoría? Y esto es muy contextual, no sé si existe esa palabra, pero es muy pertinente en nuestros tiempos. Es la realidad de la iglesia evangélica hoy en día. Muchos viven y manejan su vida como realmente si la palabra de Dios no existiera. Y me gustaría mostrarles un pequeño testimonio que me lo mandó el pastor David de Coalición por el Evangelio, donde una hermana llamada Susana de Caro cuenta su testimonio de cómo fue su experiencia en una iglesia durante 7 años. Dice que durante esos 7 años le hicieron respetar muchas conductas morales. Su casa, ella era la única convertida, entonces la idea que le pusieron en la cabeza era que toda su familia era del diablo y ella era la única de Cristo. Entonces la idea era que ella le tenía que arrebatar al diablo a las personas de su familia para llevárselo a Cristo. No es lo más loco, pero en otro párrafo ella cuenta que un día le dijeron que con la escoba barriera su casa echando fuera a los demonios, a Leviatán en este caso. Entonces ella tenía que pasar la escoba por todos lados, expulsando al demonio Leviatán que podía entrar a su casa. Hasta que llega un punto en que ella dice que en YouTube encontró una predicación de Paul Washer,
Y fue tan transformada su vida porque se dio cuenta que no era por obra, no eran las cosas, no eran las conductas morales, sino que a través de Jesucristo nosotros encontrábamos la gracia del Señor, el perdón de los pecados. Y eso dice ella que en ese momento ella sintió el Evangelio entrando a su vida. Ella sintió como una especie de liberación de la esclavitud que había tenido durante esos otros 7 años en otra iglesia. Y cuenta ahí, dice: amiga, necesitamos leer la palabra de Dios con Cristo en el centro para conocerle primeramente y ser enseñadas en la verdad del Evangelio. Así veremos su santidad y nuestro pecado, y eso nos llevará a depender de Él cada día de nuestras vidas. Sola Escritura, hermanos, sola Escritura. Ella cuenta que después de ver este sermón empezó a estudiar Segunda de Pedro, después empezó a estudiar Romanos, comenzó a leer libros completos y se empezó a empapar de todas las verdades bíblicas. Y como les decía, esto es muy pertinente a nuestros tiempos. Muchos cristianos le dan más valor a la experiencia, a las sensaciones, a las emociones. Iglesias en las que son capaces de cantar alabanzas por 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero cuando se trata de escuchar el sermón a los 10 minutos se aburren. Una vez el pastor Joao me contó el testimonio de que la gente en Brasil, en muchas iglesias, van al culto y se quedan solamente hasta el término de la alabanza. Cuando empieza el sermón ellos se van, porque lo encuentran fome, lo encuentran aburrido, quieren cantar alabanzas, quieren sentir emociones, pero cuando se trata de escuchar la voz de Dios, de las Escrituras, ellos no están dispuestos a invertir el tiempo en eso. Debemos volver a la Escritura, volver a la ciencia, a la esencia de todo, al igual que en los tiempos de la Reforma. Y lo primero que va a hacer Pedro aquí es rescatar la importancia de las Escrituras, para después en el capítulo 2 comentarnos cómo a través de asumir la importancia de la Escritura nosotros podemos combatir a los falsos maestros y la falsa doctrina. Todo eso tiene exactamente una lógica. Mientras más comprendemos la Escritura, entonces más fácil va a ser reconocer la falsa doctrina. Quiero entonces invitarles a que vayamos analizando qué es lo que nos dice Pedro. Primera cosa, la Escritura siempre nos ayuda o nos ayudará a recordar. Desde el versículo 12 al 15, les invito a que me acompañen en el 12. Dice así: por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Siempre les recordaré estas cosas. ¿Qué cosas? Si usted le prestó atención al capítulo 1, va a ver que desde el versículo 5 al versículo 11, Pedro empieza, en el buen chileno, a tirar palo. Primera cosa que nos recuerda, está desde el versículo 5 al versículo 7. Nos muestra las virtudes del cristiano para madurar. Ahí dice, versículo 5, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Son elementos prácticos. Una virtud sigue la otra. Es un combo, hermanos. Es un pack completo que parte justamente añadiendo fe. Esto trata justamente de nuestra relación con Dios, estas virtudes, de nuestra relación con Dios. Otras tratan de nuestra relación con el prójimo y otras tratan de nuestra relación con nosotros mismos, como por ejemplo el dominio propio. Una mejor definición del dominio propio es paciencia en situaciones difíciles. ¿Quieres saber si tiene dominio propio? Bueno, póngase en una situación difícil y va a ver si tiene dominio propio. A ver si cuando está manejando está en el taco o si lo chocan por detrás y tiene una situación así media desesperante, ahí usted realmente se va a dar cuenta si tiene dominio propio. Pedro sigue enumerando y sigue comentando esto. En el versículo 8 y el versículo 9 dice que estas virtudes aumentan. Versículo 8, acompáñenme en su Biblia. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. O sea, estas virtudes, queridos hermanos, aumentan. Hay evidencia.
y confirman la transformación día a día de nuestros corazones. Y si ustedes se fijan, dice, si abundan en ustedes, o sea, no hay término nunca, estamos constantemente produciendo fruto. Y el versículo 9 agrega y dice, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. O sea, el ejemplo aquí es de un ciego. El ciego que ya no tiene discernimiento espiritual, no percibe lo que Dios quiere, y por si fuera poco, se olvida que ha sido perdonado. Pedro continúa y el versículo 10 y el versículo 11, él nos habla de nuestra santidad y de nuestra salvación. Versículo 10 dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se refiere a la santidad y a la perseverancia. Por eso el texto dice, esfuércense, resistan. Tiene que haber evidencia de que soy transformado constantemente. Y el versículo 11 nos habla de la salvación, para que se abran de par en par las puertas. Fíjense que Pedro repite y repite las cosas, porque sabe que son verdades importantes y son verdades vitales para nuestra vida. No puede llegar a un punto, querido hermano, en nuestra vida en que digamos, no, ¿para qué leer la parábola del buen samaritano? Eso yo ya lo sé, ya la conozco. ¿Para qué leer el relato de la creación? No, eso ya lo sé. ¿Para qué leer la historia de Sansón, de Dalila, de David? Son historias bonitas, pero nada más. No, Pedro dice que toda la escritura es importante, por eso es necesario de que nosotros dejemos de lado nuestro orgullo, porque la escritura completa, entera, siempre tendrá algo que enseñarnos o algo que recordarnos. No puede llegar a un punto en el cual nosotros digamos, esto yo ya lo sé, esto ya lo manejo, porque el Señor siempre va a querer recordarnos cosas y enseñarnos cosas. Vean el versículo 13. Dice, además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. O sea, aún después de la partida de Pedro, por eso es lo que está hablando, su intención es que recordemos estas cosas. En esos tiempos había persecución del cristianismo, ya había pasado el famoso incendio de Roma por parte de Nerón, en el cual había echado la culpa a los cristianos. Entonces, ¿cuál realmente es la intención de Pedro? Fíjese bien, es exhortarnos en que lo importante no es el predicador, lo importante no es el pastor, no es el líder, no son los presbíteros. Lo más importante es la palabra de Dios. Lo más importante es el mensaje de Dios. No se trata del obrero, se trata de la obra. Porque el predicador, el pastor, el presbítero, los líderes se van a morir algún día. Pero la palabra de Dios es eterna y perdurará para siempre. Si usted tiene la posibilidad de leer historia de la iglesia, se va a dar cuenta cuántas personas han intentado de que este libro que está acá no lo tengamos en nuestras manos. Y aún así la Biblia ha perdurado y han pasado más de 1600 años de la revelación de Dios para que nosotros la podamos tener en nuestras manos. Más de 40 autores diferentes, más estilos literarios diferentes que cualquier otro libro. Probablemente el primer libro impreso en la historia del mundo está aquí en sus manos, hermanos. Y lo tenemos como la voz de Dios, como la revelación del Señor. Ahora que tenemos esta verdad revelada en nuestras manos, debemos rescatar la palabra de Dios y entender que no seguimos a personalidades ni a grandes predicadores, porque nuestra fe no está basada en las personas. Nuestra fe está basada en seguir la palabra y en seguir la voz de Dios. Dios es el pastor de pastores, Señor de señores. Segunda cosa que me gustaría tratar con ustedes en esta tarde. Sola Escritura porque toda ella nos direcciona a Jesús. Versículos del 16 al 19. Dice así: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder
no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Los apóstoles fueron testigos oculares de la obra de Cristo. Y si usted alguna vez ha tenido esta idea, le quiero decir que no estamos en una situación inferior que ellos, por no haber sido testigos oculares, porque ahora tenemos toda la revelación en nuestras manos. Nuestra fe es la misma fe que la de los apóstoles, dice Hernández Díaz López en una de sus exposiciones. ¿Y por qué nuestra fe es la misma que la de los apóstoles? Porque el contenido es el mismo. Y en el versículo 18, yo le había comentado que se debatía si en realidad era o no era Pedro. Pedro dice que estaba con Jesús en el momento de un acontecimiento que se llama la transfiguración. No sé si usted recuerda en los evangelios cuando Jesús está en un monte y se aparece Elías y se aparece Moisés. Bueno, eso es lo que está comentando acá Pedro. Y la escritura dice ahí Monte Santo. Me llamó mucho la atención que la traducción literal en hebreo de Monte Santo es Monte Tabor. Y Monte Tabor es una estación del metro. No me voy a olvidar nunca más que Monte Tabor es el Monte Santo de la transfiguración de Jesús. Acuérdese cuando pase por ahí. Pero fíjense que él estuvo en ese lugar y escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Otras traducciones dicen: escúchenlo, obedézcanle. Y esto ha venido, dice Pedro en el versículo 19, a confirmarnos la palabra de los profetas. O sea, a pesar de haber sido testigo ocular, Pedro dice: esto nos confirma la palabra de los profetas. Fíjense qué interesante eso. O sea, a pesar de haber visto a Cristo, es como si Pedro dijera: no, esto no es suficiente, sino que nos confirma la palabra escrita de los profetas. ¿Qué significa esto? Que todo el Antiguo Testamento tiene sentido si lo miramos a través de Cristo. El Antiguo Testamento habla de las promesas de Cristo, de la venida del Mesías. El Antiguo Testamento apunta siempre a Cristo. Un desafío importante que me gustaría que podamos aplicar de aquí en adelante es el desafío de ver siempre a Jesús en el Antiguo Testamento. Una de las reglas de interpretación bíblica dice que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Y en los tiempos de Pedro la revelación era progresiva, entonces se estaba recién escribiendo el Nuevo Testamento. Y a pesar, ya se lo dije, de haber sido testigos oculares, dice que todo ha sido confirmado por la palabra de los profetas. Un autor que vino a Chile que me gusta mucho, que es Michael Gohin, dice que uno de nuestros más grandes errores es leer la Biblia como libro por libro, como si fueran inconexos, como si fueran separados. Y en realidad debemos aprender a leer la Escritura como un gran solo relato que habla de la salvación del hombre. Ese es el tema principal de la Escritura, la salvación del hombre. Y es un relato completo en donde Jesús brilla por todos lados. Que si a alguien se le ocurre sacar a Jesús, la Biblia carecería de todo sentido. La armonía de la Escritura se logra porque Jesús la torna armoniosa y llena de sentido para la existencia humana y salvación del hombre. Ese es el mensaje central de la Escritura. Me gustaría solo un detalle. El versículo 19 dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Habla, y luego dice: hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ese lucero o esa estrella del alba que habla el versículo 19 se está refiriendo a un mensaje mesiánico, se está refiriendo a Cristo. Es decir, que Cristo es la luz que brilla en la oscuridad. Él es quien ilumina el día y Él es quien transforma nuestros corazones. Me gustaría que se diera
una vuelta ahí por la escritura un par de páginas hacia atrás hasta Hebreos, capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Amén. Sin Jesucristo no encontramos sentido. Jesucristo es el clímax y por medio de él y a través de él encontramos sentido y salvación para nuestras almas. El texto no se queda ahí porque como tercera cosa, sola escritura porque es la voz de Dios, inspirada, versículos 20 y versículos 21. Dice así el 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La Escritura es la voz de Dios. Y si es la voz de Dios, es legítimo preguntarse, ¿cómo entonces usó a hombres para poner por escrito su palabra? ¿Cómo habrá sido? ¿Les dictó? ¿Entraron en trance y escribieron? ¿Después despertaron? ¿Cómo? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? En la teología reformada nosotros creemos en un concepto que se llama la inspiración orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios usó a cada autor en su personalidad y en su estilo literario. Si cada autor usó su personalidad, usted se podría preguntar entonces, ¿tenía la facultad de agregarle alguna cosita ahí extra? La respuesta es no, porque la inspiración de la Escritura se basa en otro principio, que es el decreto eterno de Dios. ¿Qué significa eso? Que el plan de Dios ya estaba diseñado incluso antes de que los autores pusieran por escrito alguna palabra en esta revelación. Dios estableció, dispuso, dirigió todas las cosas para la realización de su palabra escrita desde antes de la fundación del mundo. Y en algunos casos reveló esto directamente en conversación, otras veces en sueños, en visiones, y otras veces inspiró a algunos autores para recolectar información. Piensa en el caso de Lucas, recolectó información. Si fue escrita por hombres, ¿tiene errores? ¿Tendrá errores? Yo pienso al tiro en el caso de Josué cuando él mira al cielo y dice que el sol se paró, que el sol se detuvo. ¿Qué decimos a esto? Pues muchos podrían decir, oye, no es así, pues la ciencia ha demostrado ya que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, entonces es imposible que el Sol se haya detenido, porque la Biblia tiene errores. Pero querido hermano, la Biblia no es un libro científico. El Señor no lo puso ahí para que nosotros aprendiéramos ciencia, lo puso para que aprendiéramos sobre su revelación, porque nos habla del tema más importante que es la salvación del hombre. Y los autores utilizaron los conocimientos que estaban disponibles en su época y los relataron tal como acontecieron. Si Josué vio que el sol se detuvo, anotó, el sol se detuvo. Por lo tanto, la Escritura es inerrante. Esto quiere decir que no tiene errores, porque Dios es su autor. Y yo en clase le voy a quitar el ejemplo al pastor David porque él habló una vez de Miguel de Cervantes, que él escribe y le da vida al personaje principal, que es el Quijote de la Mancha. Pero ¿será que el Quijote tiene vida propia para tomarse el rol protagónico de ese propio libro? No. Es Miguel de Cervantes quien diseña, quien escribe, quien pone a los personajes. Pasa lo mismo con la Escritura. Es el mismo Señor en su plan soberano, desde antes de la fundación del mundo, escribiendo y poniendo esta revelación en nuestras manos para nuestros días. Y hace lo mismo con la vida de cada uno de nosotros. Dios ha ordenado todas las cosas para su propia gloria y la salvación de los suyos, con el fin de que nosotros podamos conocerle verdaderamente y saber con seguridad de que Él es el Dios de nuestra salvación. Nosotros podemos conocer al Señor mediante las obras de la creación, eso es lo que conocemos como revelación general, pero son insuficientes para la salvación.
la única manera de que nosotros nos podemos acercar a este concepto de la salvación es solo a través de las Escrituras. Solo a través de las Escrituras. No es como la Iglesia Católica, que considera también la tradición. Nosotros no consideramos la tradición, a pesar de que tenemos nuestras confesiones. Esas confesiones han sido escritas y siempre se han ido revisando. Por eso nosotros decimos reformados, ¿cómo es el dicho? Iglesia reformada, siempre reformada, a la luz de la palabra de Dios. Las Escrituras son la única fuente de nuestra regla también de fe y de práctica, y nos hablan de la salvación del hombre. Sin Jesucristo no habría sentido, y eso ya lo había dicho, pero es muy importante que recordemos que Jesús es quien le da armonía, tanto para comprender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Debemos volver a la sana doctrina, volver a las Escrituras, y encontrar deleite y placer en escuchar la voz de Dios, leer, releer, una y otra vez, por siempre, recordando y aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Para reflexionar, queridos hermanos, algunas preguntas que me gustaría que usted pudiera analizar en su corazón. ¿Qué valor le das a las Escrituras? ¿Es para ti la palabra de Dios que gobierna tu vida? ¿Buscas alimento diario en ellas? ¿Memorizas citas claves? O por último, si falla un poco la memoria, ¿las tienes marcadas o alguna subrayada en tu Biblia? ¿Has leído o has tenido la intención por lo menos de leer la Biblia completa? Yo sé que es difícil, yo sé que cuesta. Incluso yo me declaro incompetente de poder decir esto porque ni siquiera yo la he leído completa. Cuando llego a Número, Levítico, hermano, es como que me cuesta tragarla y me cuesta avanzar, entonces ahí me salto, me voy para el Nuevo Testamento. Y yo nunca me había percatado en eso hasta que en un retiro, que fue el retiro de jóvenes de este año, yo tenía mi Biblia así. Y de repente una chiquilla se acerca a mí y me dice: oye, ¿tú leí el puro Nuevo Testamento? ¿Cómo, cachai? No, porque el brillo de tu Biblia está más gastado en el Nuevo Testamento. Esta partecita que está acá. Y claro, yo tengo más brillante, casi como nueva, la mayoría del Antiguo Testamento. Porque me estoy acostumbrando justamente a leer solamente el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento también es la palabra del Señor. Las ideas de tu vida vienen de la política, de la filosofía, de la actualidad. ¿Sientes placer al leer la Biblia o es una carga? ¿Eres de aquellos que podría cantar por horas, pero no puede leer por mucho tiempo la Escritura? Si eres de sensaciones, ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste leyendo la Escritura? Es fácil a veces emocionarse, hermanos, con una canción, sobre todo cuando son canciones más lentas, por la melodía que tienen. Pero piense, ¿cuándo fue la última vez que lloraste o que te emocionaste con un relato de la Escritura? La misma voz de Dios hablando ahí. Si no hay conocimiento, hermanos, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, como dice Efesios 4. Y cuando hay Biblia, somos capaces de reconocer la sana doctrina y la mala doctrina. Podemos reconocer la mala teología. Y cuando no hay Biblia, ¿sabe lo que pasa, hermano? Solemos encontrar tan buenos los sermones de Cachiluna como los de John Piper. Eso pasa. Cuando no hay Biblia. ¿Conoce cristianos así o no? Que son capaces de ver cualquier sermón de cualquier hermano en YouTube y encontrar lo bueno, encontrar lo bíblico. Eso pasa cuando no hay Escritura. El desafío, hermano, es comience con algo simple. Y yo sé que no hay que ser autorreferente, pero en mi casa, en esos tiempos como si fuera muy viejo, pero existían unas cuestiones que se llaman el pan de vida, ¿sí? Hoy día está la aplicación de la Biblia donde está el versículo diario. Yo sé que es poco, pero para comenzar podría funcionar, porque sabe que cuando uno lo va haciendo una práctica, ya después el versículo, el pan de vida, uno lo busca en la Escritura. Y ya no le basta solo con un versículo, uno ya empieza a leer un poco el contexto, saber, a ver, ¿a qué se está refiriendo este texto? Y después uno va avanzando, uno ya después quiere leer todo un libro completo de la Escritura. Después, en mi caso, por ejemplo, tenía muchas dudas con el orden cronológico de la Biblia. Entonces empecé a averiguar cómo era realmente esta historia de la revelación en orden cronológico. Después comencé a comprarme Biblias de estudio. Estaba loco por comprarme la Biblia de Ginebra, hasta que menos mal que me la compré, pero está solo en portugués.
Pero existen materiales, las librerías están llenas de materiales para complementar nuestra lectura y para poder enseñarnos. Y el desafío, querido hermano, es que se nos quite el desgano, se nos quite la flojera, se nos quite la pereza y nos dé realmente placer en leer la palabra de Dios. Hay un dicho que dice: ¿quiere escuchar la voz de Dios? Entonces léala en voz alta, lea la escritura en voz alta, y ahí va a escuchar la voz de Dios. No crea esto de otras iglesias, no voy a nombrar denominaciones, pero si es que estamos muy acostumbrados a cantar y a poner alabanza en nuestra casa, está bien, no digo que está mal, pero tengamos un momento para parar y para leer la palabra del Señor. Es alimento diario para nuestra vida, es pan diario para nuestra boca. Tengamos un momento de oración.